Se me escucha claramente y tienen la primera diapositiva en pantalla. Doctor, buenas tardes, sí se ve. Bien, gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar una revisión sobre lo que es la evaluación del paciente con trastorno endocrino, ¿no? Por esta vez vamos a hacer esta clase de forma virtual, por motivos un poco personales, ¿no? Bueno, dentro de esto quería comentarles que cuando nosotros estamos evaluando a un paciente con una posible sospecha de una patología endocrina, nos vamos a tener que centrar en lo que es el sistema endocrino, ¿no? Como pueden ver en la pantalla, el sistema endocrino está pues relacionado con lo que es el eje, en este caso hipotalámico, hipofisario y su relación con los distintos órganos endocrinos, como puede ser la glándula suprarrenal, la glándula tiroides, ¿no? Las gonadas sexuales, ya sean los testículos o los ovarios, ¿no? Y todos ellos están en un estricto mecanismo de retroalimentación, es decir, cada uno de ellos tiene un mecanismo propio que puede ser de estimulación o puede ser de supresión. Y también existen lo que llaman los mecanismos de compensación o retroalimentación, tanto corta como larga, dependiendo de lo que el organismo en este caso lo pueda necesitar. Dentro de lo que son las generalidades de la patología endocrina, estos van a estar vinculados al conocimiento, al concepto que debemos tener sobre cómo se da la secreción de las hormonas, cómo es su acción hormonal y qué principios de regulación por retroalimentación podemos encontrar o considerar para cada grupo hormonal. Por lo tanto, el sistema endocrino nosotros lo vamos a investigar fundamentalmente a través de la determinación de concentraciones hormonales. Es decir, tenemos que tener en mente que debe haber un dosaje hormonal, ¿no? Para determinar si está habiendo alguna patología de tipo endocrina. Pues cuando vamos al término ya de lo que es una hormona, ¿no? Que es prácticamente lo que vamos a hacer como estudio. Las hormonas son pues señales químicas que se van a secretar al torrente sanguíneo y por supuesto que van a actuar sobre tejidos distantes. Esto generalmente con fines de regular, es decir, de producir una estimulación o producir una supresión. La hormona ya son más de 100 años cuando un médico famoso, Starling, acuñó el término de hormona, que en su primer momento encontró para describir la secretina, que era una sustancia que era, en este caso, secretada por el intestino delgado hacia el torrente sanguíneo para poder estimular la secreción del páncreas, ¿no? Entonces, este cuadro nos va a mostrar cómo es la señalización hormonal, lo que sucede en el sistema endocrino. Entonces, la regulación de la señalización siempre tiene que tener lo que se llama un origen, ¿no? Que en este caso es una glándula endocrina. Vamos a hablar ya sea de la hipófisis, de la tiroides o de una gónada sexual, donde se va a producir lo que es la síntesis y la secreción de la hormona. Esta hormona generalmente tiene que tener una distribución, en este caso a través del torrente sanguíneo. Es casi universal que las hormonas tengan que distribuirse pues, en el torrente sanguíneo y estas van a tener bastante importancia lo que es la dilución. Dentro de esto, las hormonas suelen tener un proceso de metabolismo, generalmente un metabolismo de tipo hepático, ¿no? El cual hace que pues la hormona pueda de algún modo aminorar, disminuir su capacidad de acción, de secreción,
y posteriormente realiza su efecto en una célula diana. La célula diana puede ser el sistema cardiovascular, puede ser el sistema respiratorio, puede ser el sistema dérmico, el sistema neurológico. En este caso, la acción de la hormona va a estar en relación al receptor, ¿no? Que contenga la célula diana, que va a ser condicionante de la especificidad. Es decir, va a haber ciertos grupos de hormonas que tienen mayor afinidad por un tipo de tejido, que puede ser el neurológico o el cardiovascular. Y dentro de eso también va a estar en relación al número de receptores, ligandos o vías descendentes que tenga la célula diana. ¿Ya? Entonces, acá podemos observar, ¿no? Hacia grandes rasgos, cómo es que la hormona que se produce en una glándula se va a distribuir a través del torrente sanguíneo, va a sufrir una serie de metabolismos, generalmente un metabolismo hepático, y va a realizar una acción a distancia, en este caso en una célula diana, que es distinto de una señalización hormonal que es de tipo parácrina, ¿no? Que es un mecanismo de acción, generalmente de procesos tumorales que puedan de repente afectar también a ciertas patologías endocrinas. En este caso, como se dice acá, el origen de la regulación de la señalización va a tener su principal determinante, que se trata de células adyacentes, donde se va a producir la síntesis o secreción. Un ejemplo claro de ellos puede ser, por ejemplo, un tumor ectópico de producción de ACTH que se puede dar a nivel de los pulmones, pero que tenga una acción a nivel de lo que es la corteza suprarrenal. En este caso, las células diana también van a estar relacionadas con la especificidad que pueda tener el receptor o si tiene vías inhibitorias, ligandos o proteínas fijadoras. Entonces, por lo tanto, es adecuado diferenciar qué tipo de señalización se está dando, si es una señalización de tipo parácrina o es una señalización de tipo endocrina, que es la que nosotros vamos a hacer nuestra revisión. Entonces, igualmente existen lo que son las glándulas endocrinas. ¿Cómo nosotros definimos una glándula endocrina? Se va a referir a aquellas agrupaciones localizadas de células específicas que tienen como función el sintetizar, el almacenar y el secretar las hormonas. Dentro de estas glándulas endocrinas podemos tener la hipófisis, el hipotálamo, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales, páncreas, testículos, ovarios, que cada uno de ellos tienen estas funciones específicas de sintetizar, de almacenar o secretar hormonas. Entonces, este es el mecanismo de retroalimentación que ya lo habíamos mencionado. Generalmente para que haya una liberación de una hormona y haya una acción de una hormona en un tejido diana, tiene que estar sujeto a todos estos pasos por lo general. Es decir, desde señales ambientales, ¿no? Como pueden ser el estrés, la luz, que generalmente actúan sobre el sistema nervioso central, que a través de transmisiones eléctricas o químicas van a ser recibidas en el hipotálamo, quien a través de la liberación de hormonas hipotalámicas estimulan a lo que es la adenohipófisis, que a su vez puede liberar hormonas adenohipofisarias que actúan sobre glándulas diana, como en este caso puede ser una tiroides, ¿no? Y generalmente van a producir la hormona final que produce su respuesta hormonal en un tejido diano. Entonces, esto los muestro principalmente porque en todo este trayecto o en esta serie de activaciones de estímulos puede haber algún tipo de patología que impida esta transmisión. De impedir estas alteraciones, vamos a estar frente a cuadros de hipofunción o de alteración patológica.
Entonces, igualmente, ya habíamos mencionado que en la patología endocrina, la función endocrina debe evaluarse mediante la determinación de las concentraciones de la hormona. Es decir, para nosotros tener un diagnóstico, por no decir etiológico, patológico, debemos determinar los niveles de hormona. Podemos tener las manifestaciones clínicas, o sea, los síntomas, los signos de una patología sindrómica, pero el hecho que nosotros dosemos, ya sea de forma basal o de forma dinámica, en la concentración hormonal, esta, como quien dice, nos va a dar el diagnóstico definitivo. Por eso les pongo en figura que a través de lo que es las muestras séricas, ¿no? Nosotros podemos dosar lo que son las hormonas hipofisarias como la FSH, LH, la TSH, o podemos dosar las hormonas periféricas como la tiroxina, las prostaglandinas, los tromboxanos, ¿no? Igualmente, en esta figura podemos observar cómo podemos nosotros hacer un diagnóstico de diabetes a través de la toma de una muestra de glucosa sanguínea. Ya entrando un poco a la patología de tipo endocrina, por lo general las enfermedades endocrinas responden a cuatro categorías o cuatro grandes categorías. La primera gran categoría es aquellas patologías endocrinas donde existe una producción hormonal excesiva, como sucede con las patologías de hipertiroidismo, hipercortisolismo. Un segundo gran grupo o gran categoría es la producción hormonal insuficiente, donde de repente la glándula endocrina produce hormonas de forma subnormal o anormal, lo que puede llevar a problemas de hipopituitarismo, hipotiroidismo. El tercer caso o tercer gran categoría corresponde a las respuestas hísticas alteradas a las hormonas, como es el caso cuando sucede con la patología de diabetes mellitus, donde de repente por un mecanismo de insulinoresistencia que puedan hacer los pacientes, eh, la secreción o la acción de la insulina disminuye en relación a su acción normal. Y finalmente un cuarto grupo son los tumores de glándulas endocrinas, que en algunos casos pueden producir incluso neoplasias, ¿no? Que también está reportado dentro del tipo de patologías endocrinas. Otra situación subgéneris o importante de las afecciones endocrinas es que tienen sus características propias, ¿no? A diferencia de las diferentes patologías que nosotros podemos encontrar, ¿no? En otras patologías de tipo cardiovascular o respiratorio. Se dice que las afecciones endocrinas son patologías predominantemente cuantitativas, es decir, varían en menor o mayor función. Por eso siempre vamos a estar hablando de cuadros de hipo o hiperfunción, como puede ser un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Hay superposición con ciertas condiciones, tales como la constitución, por decir que un paciente con hipertiroidismo tenga un hábito de repente leftosómico, un paciente con hipotiroidismo va a tener un hábito de repente pícnico o de sobrepeso. También los estados fisiológicos pueden alterar en ciertas patologías endocrinas, como puede ser el embarazo, la lactancia, donde de repente la producción de ciertos grupos hormonales puede verse disminuido. Otra situación importante o característica de una afección endocrina son que estos cuadros generalmente evolucionan de forma gradual. Casi un 90-95% de los casos se van dando en un tiempo crónico o en meses o años, ¿no? Solamente los que son las patologías sometidas de repente a conductas quirúrgicas pueden dar cuadros agudos, como es el caso de repente un hipotiroidismo postquirúrgico, es decir, por una operación de una glándula tiroidea,
en el cual se tenga que reseccionar pues el 100% de la glándula tiroidea y después de 24 horas en promedio pueda dar cuadros de hipofunción. Ahora, las afecciones endocrinas generalmente son de baja frecuencia. Si nosotros observamos o hacemos una epidemiología o un estudio en un hospital, vamos a ver que las afecciones de tipo endocrina, de repente constituidas por hipotiroidismo, diabetes, van a estar dentro de las últimas, ¿no?, patologías que puedan ser reportadas. Pero lo importante de todo esto es que cuando estos se diagnostican, tienen alta potencialidad de curación, es decir, podemos tratarlas. Por eso se menciona dentro de las generalidades que cuando se logra hacer un diagnóstico de una patología endocrina, se puede tratar de forma eficaz. Y otra generalidad importante es que aquellos cuadros que estén relacionados con exceso de hormonas, ¿no?, debido a adenomas glandulares benignos, como puede suceder, por ejemplo, con el gigantismo, como puede suceder con la enfermedad de Cushing, donde son tumores benignos que producen un grupo determinado de hormonas. Estos, al retirarse o al operarse, pueden hacer que se normalice la función, ya sea de hormona del crecimiento o de la liberación de cortisol. Entonces, acá tengo un cuadro que es un resumen importante sobre las enfermedades hormonales que pueden ser ya sea por hiperfunción o por hipofunción. En primer lugar, vamos a ver los que cursan con hipofunción. Recordando en primer lugar cómo funciona el eje hipotalámico hipofisario, ¿no?, endocrino, y su acción sobre la célula diana. Acá podemos observar cómo el hipotálamo puede producir o produce la hormona hipotalámica que actúa sobre lo que es la glándula hipofisaria, que a su vez a través de este estímulo va a producir la hormona hipofisaria que va a estimular una glándula endocrina. La glándula endocrina, sea tiroides, sea corteza suprarrenal o sea una gónada, va a hacer que esta glándula libere una hormona que puede ser la testosterona, puede ser la tiroxina, y esta tiroxina a través de un receptor va a realizar su función en una célula diana. Entonces, dependiendo de que su acción sea de estímulo o sea de supresión, va a realizar un cuadro de hipo o hiperfunción. Esto es lo que fisiológicamente o normalmente sucede. Pero, ¿qué sucede cuando estamos frente a cuadros de hipofunción? Denominemos un hipocortisolismo o un hipotiroidismo. En este caso, estos cuadros se pueden producir porque hay una destrucción, injuria o lesión que se pueda dar ya sea a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis o a nivel de la glándula. Cualquier alteración a estos niveles va a producir cuadros de hipofunción. Otro mecanismo que produce hipofunción son los mecanismos de mutación o desensibilización, donde hay una alteración en lo que es el binomio hormona-receptor, ¿no? Como es el caso, ya habíamos hablado de diabetes mellitus, que se pueda producir por un cuadro de insulinoresistencia. Es decir, la hormona, que en este caso sería la insulina, puede ser producida de forma adecuada en el páncreas, pero al realizar su acción sobre la célula diana puede haber disfunción en el receptor y eso llevará a insulinoresistencia y por tanto una acción ineficaz de la insulina. En los casos de hiperfunción, como puede ser un hipertiroidismo, un hipercortisolismo, en este caso vamos a tener mayor cantidad de mecanismos que puedan llevar a una hiperfunción. Uno de ellos es la presencia de un tumor o hiperplasia que se puede dar a nivel de lo que es el hipotálamo, un tumor o hiperplasia que se puede dar a nivel de la glándula hipofisaria o a nivel de lo que es la misma glándula diana. Cualquier alteración van a producir cuadros de hiperfunción.
Un cuadro conocido, por ejemplo, a nivel hipofisario puede ser el gigantismo o la acromegalia, que es una característica que se puede producir por un tumor benigno que se asienta en la glándula hipofisaria y que tiene como característica la liberación de GH u hormona del crecimiento. Otros mecanismos que producen hiperfunción, vamos a tener lo que se llama la producción ectópica. Ectopia viene de una producción que se da en otro sitio distinto al nivel original. Esta producción ectópica se puede producir ya sean hormonas hipotalámicas, hormonas hipofisarias u hormonas periféricas, que en conclusión o en resumen puedan producir o tener la misma acción que aquellas que son liberadas de estas estructuras. Por ejemplo, es bastante conocido el síndrome de Cushing de origen ectópico, donde de repente un carcinoma de pulmón de células pequeñas, ¿no? Localizada en el pulmón, produce una sustancia parecida a la hormona adrenocorticotropa que simula la acción de la glándula hipofisaria, haciendo que esta sea en todo caso recepcionada por lo que es la corteza suprarrenal y esta en reacción al estímulo de esta ACTH similar produzca grandes cantidades de cortisol. Otro mecanismo bastante conocido de cuadros de hiperfunción es la iatrogenia, ¿no? Se le da ese término cuando hay una secreción exógena, es decir, a través de medicamentos que se puedan usar de forma exógena, como es el caso del síndrome de Cushing iatrogénico, a veces así le dan el nombre, donde los pacientes por un uso indiscriminado de corticoides, ¿no? Puedan acumular cortisol en sangre y producir pues todas las manifestaciones de un hipercortisolismo. Y finalmente, otro mecanismo de hiperfunción es la presencia de anticuerpos estimuladores que generalmente se pueden unir a nivel de lo que es el sistema del receptor con la hormona, como es el caso de la enfermedad de Graves-Basedow, donde se puede presentar un incremento de la liberación de la hormona tiroidea y esto llevar a un hipertiroidismo, como es el caso ya repetido de lo que es una enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, de esta forma nosotros podemos recordar de forma práctica frente a qué tipo de mecanismo es el que esté produciendo la alteración. Entonces, cuando nosotros asociamos los síndromes, cuando nosotros asociamos los síndromes, vamos a poder observar que existen síndromes de astenia, estados de malnutrición, trastornos de la presión arterial, que es una característica de muchas patologías endocrinas, la presencia de hirsutismo, trastornos menstruales o trastornos del desarrollo, e incluso alteraciones del crecimiento, como ya habíamos visto, sea el caso de un enanismo o un gigantismo. Cuando nosotros estemos frente a casos de malnutrición, donde puede haber alteraciones de la distribución del tejido graso, en patología endocrina tenemos que nosotros objetivamente valorar cómo están los índices de cintura-cadera, cómo está el perímetro abdominal. Me puede llamar luego. Entonces, ok. Entonces les mencionaba que para determinar estados de malnutrición, ¿no? Donde hay una alteración de la distribución del tejido graso, es importante determinar objetivamente las relaciones de cintura-cadera, es decir, medir cintura, medir cadera, ver cuál es la proporción
y en algunos casos, como para el síndrome metabólico, determinar cómo está el perímetro abdominal, ya que patologías endocrinas tipo hipotiroidismo, diabetes o hipercortisolismo pueden producir alteraciones en estas características. Igualmente, cuando estamos frente a cuadros de adelgazamiento o pacientes con índice de masa corporal aminoradas o disminuidas, tenemos que ver si esta está cursando con aumento de apetito, como puede ser en el caso de pacientes con hipertiroidismo y diabetes que pueden cursar con hiperfagia, o si este adelgazamiento está acompañado de disminución de apetito, donde los pacientes pueden tener o hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal crónica. Otra situación importante, como les mencionaba, de la patología endocrina son los cuadros de hipertensión secundaria, que en gran mayoría de los casos están producidas por una hipertensión de tipo endocrina, donde los pacientes pueden cursar con un tumor de la médula suprarrenal, que se denomina feocromocitoma, pueden andar con una fases de luna llena, como pasa con los pacientes con síndrome de Cushing, o podemos encontrar en patologías tiroideas, donde puede haber una disfunción tiroidea, o también podemos encontrarlos en pacientes que cursan con acromegalia, hiperparatiroidismo o hiperaldosteronismo primario. Acá les muestro como 6 patologías endocrinas que pueden cursar con alteraciones de la presión arterial, en este caso alteraciones de un tipo de hipertensión de tipo endocrina. Y bueno, ya habíamos revisado las alteraciones del crecimiento que posteriormente vamos a ampliar, donde los pacientes pueden tener una talla baja, que generalmente debemos tener criterios objetivos para determinar si el paciente está con talla baja, como es el caso cuando pues tienen una velocidad de crecimiento bajo el percentil del 10%, o cuando hay un cambio significativo del porcentaje de crecimiento después de los 2 años, es decir, no logran crecer, o si su talla es significativamente menor que la que corresponde a la carga genética parental. Entonces, para eso es bueno estimular o determinar lo que son las tablas de crecimiento, las mediciones periódicas y determinar la talla parental, es decir, cómo es la talla del padre, de la madre, para tener un promedio. Acá tenemos un ejemplo de la evaluación de la talla media parental, donde en el caso de las niñas, generalmente esta se calcula sumando la talla del padre más la talla de la madre. A este se resta 13 centímetros y a este score se va a dividir entre 2. En cambio, para los niños es lo mismo, ¿no? La talla del padre más la talla de la madre, pero en este caso, en vez de restar 13, como es el caso de las niñas, hay que sumarle más 13 centímetros y esto dividir en 2. Esto nos va a dar lo que es la talla media parental o genética, ¿no? Si tenemos alguna alteración en estas tallas esperadas, nosotros podemos sospechar de alteraciones en el crecimiento de tipo enanismo o alteración del trastorno de crecimiento, ¿no? Entonces, por eso es importante objetivamente determinar si los pacientes están cursando con una talla baja proporcionada, si hay aumento de la relación peso-talla, como puede suceder en el paciente con hipotiroidismo, con hipercortisolismo o déficit de la hormona del crecimiento. Cualquiera de estas alteraciones podría cursar, como les mencionaba, con una talla baja de tipo proporcionada y exista un aumento de la relación peso-talla, es decir, esos pacientes puedan tener de repente un peso mayor para lo que corresponde a la talla. Muy bien, esta es la primera parte. Nos vamos a dar un tiempo de unos 7 minutos y vamos a hablar ya un poco sobre lo que es el eje hipotalámico hipofisario.
¿no? Que vamos a tomarnos unos 30 minutos y con eso vamos a concluir lo que es la clase. Nos damos un tiempo de 7 minutos. No sé si tengan alguna pregunta respecto al tema. Muy bien, entonces nos tomamos unos 5 minutos para continuar con la presentación.
Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte. Por favor, si me pueden confirmar si tienen en pantalla la diapositiva de la presentación y si se me escucha claramente. Sí, doctor, sí se ve y sí le escuchamos. Listo, muy bien. Gracias. Bueno, vamos a iniciar esta segunda parte. Ya vamos a hablar un poco ya de lo que son las materias propias. Vamos a hablar un poco del eje hipotalámico hipofisario. Vamos a hacer en sí un recuerdo tanto anatómico, funcional, de este importante eje que tiene como finalidad eh, regular nuestro organismo, ¿no? Es decir, mantener en una homeostasis perfecta. Entonces, primero en la parte de anatómica veremos que el hipotálamo, ¿no? Como vemos acá, el hipotálamo junto con lo que es la glándula hipofisaria representan el diencéfalo, que como pueden observar es la estructura más interna de lo que es el cerebro, ¿no? Y que está en relación con lo que es el hemisferio cerebral y lo que es el tronco cerebral. Es decir, es una estructura interna. Este hipotálamo tiene como función principal un proceso vital para nosotros, que es la homeostasis. Homeostasis significa mantener en equilibrio, ¿no? Nuestro organismo. Como bien saben, pueden haber estímulos, acciones que tratan de repente de un poco de interferir o desequilibrar nuestro organismo. Sin embargo, esta estructura que es el hipotálamo se va a encargar de mantenerlo siempre estable, es decir, evitar que haya algún tipo de disfunción. Entonces, cuando uno revisa la anatomía del hipotálamo, seguro que ustedes lo han hecho en la parte de neurología o de anatomía sistema nervioso central, el hipotálamo está compuesto por una serie de núcleos o áreas, ¿no? Que como función importante tienen pues una interrelación con lo que es la glándula hipofisaria a través de lo que es el tallo hipofisario. De ellos quizás recuperar lo que son las funciones que tienen, ¿no? De los núcleos, de los varios núcleos que tiene el hipotálamo, quizás los más importantes sean aparte del núcleo supraóptico paraventricular, donde se producen las hormonas, como es la hormona antidiurética, la oxitocina. Quizás el más importante sea el núcleo supraquiasmático, que tiene como función principal el de regular el ciclo circadiano. El ciclo circadiano o el ritmo circadiano es aquel que nosotros tenemos y que está en relación con los ciclos de sueño y de lo que es vigilia, ¿no? Entonces, esto va a ser coordinado específicamente por el núcleo supraquiasmático. Ahora, dentro de la importancia endocrina a nivel hipotalámico, esto está en relación con la producción hormonal que tiene el hipotálamo y que tiene acciones de tipo endocrino. En este caso, por ejemplo, podemos ver ya sean hormonas estimulantes u hormonas inhibidoras. Por ejemplo, podemos tener la hormona liberadora de corticotropina o llamado también CRH, que tiene como característica principal el de estimular la secreción de la hormona ACTH o adrenocorticotrópica, ¿no? Otras hormonas, podemos tener, por ejemplo, las hormonas inhibidoras, como en este caso es la hormona inhibidora de prolactina o la dopamina o la somatostatina, que van a ejercer función, como su nombre dice, de inhibir la secreción, ya sea la prolactina o inhibir la secreción de la hormona del crecimiento, dependiendo de cuál sea su acción. Entonces, dentro de esto vamos a ver que el hipotálamo no solamente es pues, una estructura, digamos, sin ninguna función específica,
vamos a ver que a través de estos mecanismos de estimulación o de inhibición van a mantener una homeostasis del organismo. Enseguida vemos la glándula hipofisaria, en este caso que, como bien saben ustedes, la glándula hipofisaria tiene una porción anterior llamada la adenohipófisis, ¿no? Y tiene una porción posterior o llamada neurohipófisis, que sirve de algún modo de almacén a las hormonas que se producen en el hipotálamo. Y todas ellas están asentados dentro de una estructura rígida que no es otra que la fosa hipofisaria, que está localizada en la silla turca del hueso esfenoides, una estructura bastante rígida. ¿Y cómo se conecta el hipotálamo con la hipófisis? A través de lo que es el tallo hipofisario, ¿no? Y por delante ustedes pueden observar cómo está localizado el quiasma óptico. Esto va a ser importante porque de acuerdo a eso, nosotros vamos a poder observar si es que existen algunas alteraciones a este nivel, pueden dar manifestaciones de tipo local. En la figura tenemos lo que es la hipófisis y podemos ver cómo son sus límites, ya sea a nivel superior, a nivel inferior o a nivel lateral. Y es importante conocer estos límites debido a que a través de ellos nosotros podemos determinar manifestaciones locales que se puedan dar, sobre todo por crecimiento o alteración de la glándula hipofisaria. Por ejemplo, en el caso del límite superior, ¿no? De la hipófisis, podemos ver que por la parte superior tenemos lo que es el diafragma de la silla turca, podemos tener lo que es el tallo hipofisario y el quiasma óptico. Es decir, cualquier alteración a nivel de la hipófisis que produce una extensión hacia la parte superior, las estructuras arriba mencionadas podrían ser sujetos a patología. En los límites laterales tenemos a lo que son los senos cavernosos, la carótida interna y lo que son los pares craneales, el tercer, el cuarto, el quinto y el sexto, que de producirse alguna patología de tipo parálisis, nosotros podríamos decir que hay compromiso a nivel de la glándula hipofisaria. En la parte inferior está en relación con una estructura rígida o dura, que en este caso es el seno esfenoidal o lo que es la silla turca. Ahora, el componente celular que tiene la glándula hipofisaria, por lo general, como podemos observar en la figura, casi un 50% de la glándula hipofisaria está compuesta por lo que son las células somatotrópicas que producen la hormona del crecimiento. Un porcentaje menor están compuestas por las células mamotrópicas que secretan la prolactina de un 10 a un 30%, las células corticotrópicas que secretan la ACTH en un 20% y en menores proporciones las células gonadotrópicas o las células tirotrópicas. Acá es importante recalcar que en estados fisiológicos como es el embarazo y la lactancia, sobre todo en pacientes mujeres, la proporción de las células mamotrópicas que producen prolactina pueden incrementar de un 10% hasta un 50 o 60%. Eso de algún modo va a hacer que la glándula hipofisaria pueda aumentar hasta en un 30% tanto su peso como sus dimensiones. Y esto a la vez requerir mayores cantidades de flujo sanguíneo para mantener, ¿no? De forma fisiológica la estructura o la irrigación que necesita la glándula hipofisaria. Igualmente, podemos decir que la glándula hipofisaria produce pues una serie de hormonas hipofisarias que en adelante las vamos a ir viendo y de forma repetida las vamos a observar y también vamos a poder estudiar, ¿no? Sus funciones que puedan tener. Por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides, denominada como la TSH,
¿no? Que tiene como célula blanco la glándula tiroidea, va a tener su principal función en estimular la producción de hormona tiroidea y a la vez también el de desarrollar o va a intervenir en el crecimiento y desarrollo de la glándula tiroidea. Igualmente, ¿no? La hormona adrenocorticotrópica, que tiene como célula blanco la corteza suprarrenal, va a tener como función el de estimular la producción de glucocorticoides, hormonas sexuales, e intervenir a su vez en el desarrollo y crecimiento de la corteza suprarrenal. Y así otras hormonas como lo que es la prolactina, la FSH, la LH, la hormona del crecimiento, que es importante en estimular el crecimiento, así como las hormonas neurohipofisarias como la vasopresina u oxitocina, que tienen funciones importantes en lo que es ya sea el mantenimiento, la homeostasis del agua, o como la oxitocina, que tiene una función importante durante lo que es el embarazo, que tiene que ver con las contracciones uterinas. Entonces, una situación importante en relación al eje hipotalámico hipofisario es que el hipotálamo va a coordinar al sistema endocrino con el sistema nervioso autónomo. Es decir, va a regular también la secreción endocrina de forma directa o indirecta. Este gráfico nos es importante para ver cómo es que el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático están relacionados con el sistema endocrino a través del hipotálamo. El hipotálamo, ¿no? De acuerdo a su producción, ya sea de hormonas hipotalámicas o hormonas hipofisarias, van a tener como función mantener una homeostasis en el organismo. Esta es la glándula hipofisaria, ¿no? Con su sistema venoso portal, con sus sistemas de arterias que irrigan a la misma glándula hipofisaria. Acá es importante recordar los mecanismos de retroalimentación que se tiene entre el hipotálamo, la hipófisis y los órganos endocrinos, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro, cómo es que cuando existe, por decir, una célula endocrina produce un incremento de las concentraciones hormonales. Esto produce un efecto a nivel de la célula diana, que es de estímulo. Esto va a producir su respuesta fisiológica, es decir, una mayor producción hormonal. Pero ¿cómo hace para regular esto, no? O sea, este aumento de concentración hormonal. Entonces, la célula diana va a enviar de algún modo, digamos, señales que está inmerso dentro de lo que es el mecanismo de retroalimentación negativa y va a hacer que de algún modo esta célula endocrina disminuya su producción hormonal para mantener una homeostasis de lo que es la secreción hormonal. Acá podemos tener cómo es la retroalimentación hipotalámica hipofisaria de las células diana, hechas de forma un poco más corta. Esto es lo que normalmente se da, un estímulo interno o externo a nivel del sistema nervioso central estimula lo que es el hipotálamo. Nuevamente, este hipotálamo produce una hormona liberadora o una hormona hipotalámica que estimula lo que es la adenohipófisis. Esta adenohipófisis produce una hormona hipofisaria o una hormona trópica que actúa sobre la glándula diana. Esta glándula diana, que puede ser la tiroides o la corteza suprarrenal, produce una hormona que al actuar sobre una célula diana, que puede ser una célula cardiovascular, renal o neurológica, produce su efecto fisiológico, ¿no? Pero acá en líneas punteadas podríamos nosotros observar cómo es que a nivel hormonal o a nivel de la glándula hipofisaria se puede tener un mecanismo de retroalimentación de tipo negativa que de algún modo, o dicho de mejor modo, van a producir un mecanismo de frenado o de inhibición para evitar que se siga liberando mayor cantidad de hormona hipotalámica o hipofisaria y de esta forma llevar a una homeostasis. Igualmente, recordar que la hipófisis tiene dos regiones, la anterior y la posterior. La característica de la hipófisis anterior, como ustedes cuando han hecho anatomía ya lo han podido observar, el hipotálamo se comunica con la hipófisis anterior a través de lo que es un sistema venoso portal, es decir, las neuronas del hipotálamo liberan sus productos hormonales o las hormonas hipotalámicas en este sistema
venoso portal o este sistema portal, y esto a través de este sistema portal llega a la glándula hipofisaria. En contraparte, en la hipófisis posterior vemos que las hormonas hipotalámicas tienen pues un axón más largo, ¿no? De tal modo que su secreción o su producción hormonal van a hacer que sean liberados dentro de lo que es la neurohipófisis. Y a través de los sistemas arterial o venoso, estos van a ser liberados casi de forma directa hacia el sistema arterial, ¿no? Lo que habíamos comentado al inicio también sobre uno de los núcleos hipotalámicos más importantes es el núcleo supraquiasmático, es decir, la relación que tiene con regular el ritmo circadiano, ¿no? Normalmente, como está esta hormona o este núcleo supraquiasmático, ¿no? Probablemente, de acuerdo a los procesos donde exista luz, puede haber mayor estímulo. Cuando hay una disminución o el paciente está en sueño o en oscuridad, disminuye la actividad del núcleo supraquiasmático, ¿no? Y estos procesos se van a dar de forma continua. Es decir, dicho de este modo, cuando estamos expuestos a la luz va a haber mayor activación del núcleo supraquiasmático con una liberación pues mayor o hormonal, ¿no? Y el núcleo supraquiasmático a su vez va a estar relacionado con lo que es el quiasma óptico, con la vista. Por eso es que a través del órgano de la visión, ¿no? Recibe estímulos para que este quiasma óptico active permanentemente al núcleo supraquiasmático. Entonces, dicho de otro modo, este núcleo supraquiasmático se va a sincronizar con el ciclo de luz-oscuridad mediante una información procedente de la retina del ojo. Ahora, la secreción de melatonina, ¿no? Que es una sustancia importante, va a contribuir a regular los ciclos circadianos. Se supone o se sabe que la melatonina induce a lo que es el sueño. Cuanto mayor sea la liberación de melatonina, nuestra calidad y cantidad de sueño va a ser mayor. Pero esto a su vez está relacionado con el núcleo supraquiasmático. Entonces también se sabe que la secreción de melatonina va a disminuir con la edad, como podemos ver en este cuadro. Probablemente en los primeros años de vida, a los 2, 3 años, hasta los 40 años o 30 años, la secreción de melatonina pues, tiene niveles un poco altos, ¿no? Pero conforme va disminuyendo o va aumentando en edad, ¿no? 40, 50, 60, la secreción de la melatonina va siendo menor, ¿no? Es por eso que nuestras personas adultas o nuestros adultos mayores cada vez tienen una calidad de sueño menor, tanto pues en calidad como en tiempo, ¿no es cierto? Y lo otro podemos observar en este cuadro de acá, cómo es que los niveles de melatonina tienen pues mayor liberación en relación a la hora del sueño que va teniendo, siendo mayores entre las 8, 10 de la noche hasta lo que son las 4 o 6 de la mañana. Y posteriormente en el transcurso del día los valores de melatonina van siendo menores. Por eso se dice que están en estrecha relación con el núcleo supraquiasmático. Bien, vamos a hacer una revisión de una de las patologías del hipopituitarismo. Creo que tengo como unas 15 diapositivas sobre hipopituitarismo, ¿no? Como su nombre dice, el hipopituitarismo es una disminución de la función de la glándula hipofisaria, en el cual se puede pues observar, ¿no? De algún modo alteraciones, ¿no? Ya sea de uno o varias familias hormonales. Y estos generalmente pueden producirse ya sean por trastornos del desarrollo, pueden ser alteraciones hereditarias o pueden ser alteraciones adquiridas, ¿no? Acá podemos ver cómo es el control del eje hipotalámico hipofisario de acuerdo con su órgano diana. Si, por ejemplo, es el caso del eje hipotalámico hipofisario con las glándulas suprarrenales,
estos tienen una serie de estímulos, ¿no? Que parten desde la que es el núcleo hipotalámico, acción a nivel del núcleo hipofisario y su acción sobre las glándulas suprarrenales, cuya finalidad va a ser la liberación del cortisol. Otros ejes que tengan que ver, por ejemplo, con lo que es la liberación, en este caso de la hormona tiroidea, está pues en relación con la producción con la hormona liberadora de tirotropina, ¿no? Su acción sobre lo que es la glándula hipofisaria, liberación de la hormona estimulante de la tiroides, y finalmente la tiroides puede liberar lo que es la tiroxina o la T3 o la T4, que tiene pues una función en nuestro organismo de termogénesis o sistemas de proteínas. Entonces, así como podemos ver, existen pues alrededor de 4 o 5 grupos, ¿no? Que son dependientes del funcionamiento del eje hipotalámico hipofisario. Y cualquier alteración que se dé en alguno de ellos va a producir un cuadro de hipofunción. Entonces, cuando queremos tener no sé, una definición de hipopituitarismo, vamos a referirnos a ese síndrome que tiene insuficiencia endocrina, que va a cursar con una disminución de la secreción de hormonas hipofisarias, que puede ser de forma parcial o total, que puede abarcar uno o varias hormonas hipofisarias. Cuando el déficit hormonal es global, es decir, de todos los grupos de hormonas hipofisarias, el término se va a denominar panhipopituitarismo, ¿no? Es decir, afección de todo el grupo de hormonas hipofisarias. Como les decía al momento, unas pueden ser congénitas o pueden ser resultado de una anomalía adquirida. Por favor, me puedes llamar en unos media hora. Estoy en una clase ahorita. Por favor, ya. Listo. Bien, entonces cuando nosotros queremos determinar en un hipopituitarismo, podemos enfocarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿qué puede pasar en un hipopituitarismo para que desarrolle esta? Y podemos considerar que exista una lesión hipotalámica, es decir, no se produce factores liberadores por parte del hipotálamo. Segundo, es que exista una lesión en el tallo, una sección, es decir, se produzca hormonas hipotalámicas, pero estas no producen estímulo en la glándula hipofisaria. Y el tercer caso es que exista una lesión hipofisaria, es decir, el hipotálamo está intacto, el tallo hipofisario está intacto, pero por algún motivo la lesión o la hipófisis ha tenido algún tipo de destrucción, necrosis, y por tanto no puede producirse hormonas hipofisarias. Entonces, dentro de la etiología, tenemos que ver que puedan ser debidos a factores hereditarios, es decir, donde puede existir mutaciones de receptores de alguno de los grupos hormonales. Puede existir alteraciones estructurales, como es la hipoplasia hipofisaria, masas en el sistema nervioso central, o alteraciones genéticas donde exista defecto del factor de transcripción. Uno de los más frecuentes es el defecto del PROF1 o PROF1, donde se va a producir pues, alteración en la transcripción de hormonas como la GH, la prolactina, ¿no? Que en la mayoría de los casos son incompatibles con la vida. Y otro grupo que es importante dentro del hipopituitarismo hereditario son las mutaciones hormonales. Por motivo de tiempo, y esto no lo vamos a poder, digamos, de algún modo desdoblar o específicamente estudiar. Eso generalmente lo van a ver en los cursos, ya sea de genética o cuando uno haga la especialidad.
Lo que nos vamos a un poco, vamos a priorizar son las alteraciones del hipopituitarismo adquirido, que van a ser aquellos donde nosotros podemos estudiar o ver, ¿no? Y podamos determinar, en todo caso, su etiología. Por ejemplo, dentro de la etiología de un hipopituitarismo adquirido, podemos tener las lesiones traumáticas, es decir, una resección quirúrgica, una lesión por radiación o un traumatismo craneal, como pasa con nuestros pacientes cuando han tenido pues, algún tipo de traumatismo encefalocraneano o han tenido una cirugía de un tumor cerebral. En esos casos, si se compromete lo que es parte del hipotálamo o la hipófisis, los pacientes pueden hacer patología de la glándula hipofisaria. Otras alteraciones que pueden producir hipopituitarismo adquirido son las lesiones infiltrantes o inflamatorias, ¿no? Que podemos tener desde patologías como la hipofisitis primaria, ¿no? Afecciones vasculares como la granulomatosis de Wegener o depósitos de repente, en este caso, de hierro, como es la hemocromatosis. Infecciones como la tuberculosis, infecciones por neumocistis girovesi, como se da en los pacientes con VIH, o patologías por hongos o virus, también pueden asentarse en la glándula hipofisaria y producir un hipopituitarismo. Otro grupo importante de lesiones son las lesiones vasculares, es decir, unos problemas de irrigación que puedan producir pues aneurisma, apoplejía, diabetes, hipotensión, o de repente las que son relacionadas con el embarazo, una patología bastante conocida, el síndrome de Sheehan, que se da en pacientes que han estado gestando y posterior a lo cual tuvieron algún tipo de hemorragia. Otras patologías son las neoplasias, ¿no? Donde se pueden pues determinar adenomas benignos o masas que puedan producir de algún modo lesión o isquemia en lo que es la glándula hipofisaria y de esa forma producir un hipopituitarismo. Entonces, esto es como hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, dentro de la clínica, es decir, cómo nosotros podemos reconocer que estamos frente a un cuadro de hipopituitarismo. Entonces, para eso hay que tener algunas características en cuenta. Por ejemplo, que se menciona que para que haya clínica, es decir, manifestaciones clínicas de hipopituitarismo, por lo menos debe haber una destrucción de casi un 75% del lóbulo anterior de la hipófisis. Ahora, que las manifestaciones clínicas van a aparecer de forma gradual, es decir, con el tiempo vamos a ir viendo mes a mes. Las personas que se afectan por esta patología pueden cursar con un malestar general de tipo crónico que consiste en debilidad, fatiga, pueden tener pérdida del apetito y en las fases mayores o más tardías pueden tener intolerancia al frío. Por lo general, este tipo de pérdidas suelen tener una secuencia típica de presentación, ¿no? Al inicio pueden tener pérdida progresiva de la reserva hipofisaria y posteriormente hagan manifestaciones clínicas. Pues hay un acrónimo para determinar cómo es o qué funciones hipofisarias se están perdiendo de forma temprana. Generalmente siguen este acrónimo que es GULUG for de adenoma, como quien dice busque el adenoma en castellano, y cada letra que está en rojo tiene relación con un grupo hormonal. Por ejemplo, la primera pérdida que se pueda dar o la primera manifestación de la pérdida de una hormona hipofisaria tiene que ver con la secreción de la GH, que por lo general, debido a su constitución celular, es la primera que puede perderse, o sea, la secreción de la hormona del crecimiento. En segundo lugar, están las alteraciones de la hormona luteinizante, donde puede haber insuficiencia hormonal de tipo sexual, ¿no? Después puede haber comprometerse la FSH, donde los pacientes pueden cursar con infertilidad.
Y posteriormente o al último, generalmente las hormonas como la TSH o ACTH que pueden conducir a que los pacientes hagan hipotiroidismo. Y por lo general, la ACTH es de algún modo la última hormona en comprometerse, ¿no? Y la pérdida o hipofunción de esta hormona puede conducir a morbilidad o mortalidad en los pacientes, ¿no? Pueden cursar con shock, hipotensión, que de algún modo nosotros tenemos que tener cuidado o descubrirlas de forma temprana o precoz. Entonces, en la clínica, es decir, qué manifestaciones vamos a ver, va a depender de qué hormonas se esté afectando. Por ejemplo, si vemos que hay una déficit de hormona del crecimiento, si lo vemos en edades tempranas, es decir, en niños, probablemente estos niños tengan una talla baja, estén aumentados de peso, tengan un aumento de la grasa corporal o puedan cursar con hipoglicemia. Si son adultos, generalmente pueden tener disminución de la masa ósea, disminución de la masa muscular, cansancio, astenia. Ahora, si el compromiso son de hormonas o las gónadas sexuales tipo FSH y LH, en los niños pueden cursar con una pubertad retrasada, es decir, que tengan problemas con lo que es el desarrollo testicular o los caracteres sexuales secundarios. En mujeres podemos ver que cursan con alteraciones menstruales o amenorrea, y en varones puedan tener disfunción eréctil o atrofia testicular. Es decir, va a depender de qué grupo hormonal se comprometa. Si, por ejemplo, hay déficit de la hormona estimulante de la tiroides o de la TSH, los pacientes pueden hacer hipotiroidismo secundario. Si hay déficit de la ACTH, pueden hacer hipocortisolismo secundario. Si hay déficit de prolactina, de repente las madres van a tener incapacidad para la lactancia. Y si hay déficit de hormona antidiurética, los pacientes pueden hacer diabetes insípida. Es decir, en resumen, las manifestaciones del hipopituitarismo que puedan cursar estos pacientes va a depender de qué grupo hormonal se esté afectando. Entonces, cuando nosotros vemos en el hipopituitarismo, podemos tener pacientes con hipotiroidismo, pacientes con hipogonadismo o pacientes con enanismo, dependiendo de qué grupo hormonal se vea afectado. Igual en los cuadros de hiperfunción hipofisaria, que son de algún modo cuadros mucho más raros que un hipopituitarismo, podemos tener dentro de esos dos grupos fundamentales que son las patologías que cursan con exceso de hormona del crecimiento, que son los casos conocidos de acromegalia o gigantismo que puedan tener los pacientes, que en la mayoría de los casos se pueden asociar a manifestaciones cardiovasculares como hipertensión, hipertrofia miocárdica, obstrucción de vías aéreas superiores, diabetes mellitus. Y cuando hay exceso de gonadotrofinas tipo FSH y LH, los pacientes también pueden tener, en el caso de las mujeres, alteraciones menstruales o en los varones disfunción eréctil, ¿no? Igualmente, si hay exceso de TSH, hipertiroidismo secundario, si hay exceso de ACTH, generalmente debido a tumores hipofisarios, puedan hacer enfermedad de Cushing. Otra patología importante es el exceso de prolactina, que podemos ver en las pacientes mujeres que pueden cursar con amenorrea, galactorrea, esterilidad. Entonces, dicho de otro modo, generalmente los cuadros de hiperfunción van a tener que ver o están en relación con la presencia de tumores hipofisarios que como característica de ellos tengan la producción de un grupo de hormonas hipofisarias específicas, ¿no? Cuando vemos una hiperfunción hipofisaria podemos tener casos de gigantismo, acromegalia, hipertiroidismo por bocio o síndrome de Cushing. Muy bien, hasta acá creo que vamos a avanzar esta parte de la clase. No sé si tuvieran alguna pregunta, ya sea de la clase o una pregunta adicional.
Muy bien, de no mediar más preguntas, vamos a dar por concluido la presentación. Vamos a continuar el próximo viernes de forma presencial en la sede de Collana, en el horario de 4 a 6. Sí, Paola, ¿te escucho? Sí, doctor, justamente quería preguntarle sobre el sílabus, si es que ya lo tendrá. Es que mis compañeros me han estado pidiendo. Sí, sí, ya lo tengo. Lo voy a subir en unos media hora. Voy a enviarlo también al departamento y les voy a hacer llegar. Por lo que sé y conversando también con el doctor Ramírez, que es el coordinador también de SEMIO, por este semestre me parece que van a llevar 2 horas por cada curso. Seguro que han sido también comunicadas, pero en el sílabus va a, ¿cómo se llama? Va a estar con la misma cantidad de créditos de los semestres anteriores. Eso ustedes también ya deben tener conocimiento. En relación a si hay cambios en lo que es el sílabus de la parte de semiología renal, es el mismo número de ítems, pero probablemente se los van a, como quien dice, dar un poco más, con más tiempo, por no decir, ¿no? Entonces, eso es lo que me han comentado los que están llevando la parte teórica de semiología renal, o sea que no van a aumentar nuevos ítems, pero que sí se van a dar un tiempo para poderlos explicar de forma más específica en todo caso, ¿no? Ah, ya, doctor, está bien, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, en todo caso damos por concluido la clase y ya nos encontramos el próximo viernes en la sede de Collana en el horario de 4 a 6, ¿ya? Muy bien, gracias por su atención, muy buenas tardes. Chao, doctor, muchas gracias. Buenas tardes, doctor, gracias. Gracias, doctor.